Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la espera. Vamos a comenzar la clase. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Inge. Más bien que entró ya estaban. Muchas gracias por la espera, jóvenes. Bien, vamos a comenzar la clase. En aula habíamos hecho un ejemplo. Pasemos al ejemplo 2. Voy a habilitar. Muy bien, ahora sí. Vamos escribiendo el ejemplo 2. Ejemplo número 2. Se bloquea un ratito la pizarra. Bien. En el ejemplo 2 dice un objeto atado al extremo de un resorte. Un objeto atado al extremo de un resorte. Oscila con una amplitud de 5 centímetros y periodo igual a 1 segundo. Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación, elongación positiva, coma, calcular, inciso A, la máxima velocidad del movimiento, la máxima velocidad del movimiento. Inciso B, la máxima aceleración alcanzada por el objeto. Bien, tenemos el gráfico que nos están mostrando. Este sería el punto de equilibrio y hay una máxima elongación. En este caso, la amplitud como dato nos dice que vale 5 centímetros.
Bien, entonces tengo como datos. Por un lado, me habla de una amplitud. Sabemos que amplitud es A de 5 centímetros. Luego me dice, hay un periodo, sabemos que periodo es T igual a un segundo. ¿Sí? Bien. En el primer inciso me dice determine la máxima velocidad del movimiento. Ustedes tienen ya las fórmulas registradas en su cuaderno. ¿A qué es igual la máxima velocidad? Frecuencia angular por amplitud. ¿Sí? Revisen, lo tienen registrado. Máxima velocidad es igual a frecuencia angular por la amplitud. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Recuerden que W es la frecuencia angular. Frecuencia Y, angular. sí, muy bien. ¿A qué era igual la frecuencia angular? Por fórmula. Ah, 2pi sobre Por- t. sobre el periodo. Sí. Muy bien. 2pi sobre el periodo. Muy bien, y en este caso ya nos están dando el periodo. Vamos a reemplazar. Periodo sería un segundo radianes, ¿sí? Por lo tanto, la la frecuencia angular sería 2pi radianes sobre segundo. Bien, como me pide velocidad máxima, reemplazamos aquí y tendríamos 2pi radianes sobre segundo. La amplitud está medida en centímetros, lo vamos a dejar porque no me piden tampoco en el sistema internacional. Ahora, si tendríamos que hacer una conversión al sistema internacional, centímetros tendríamos que llevarlo a metro. Bien, en este caso, ¿cuál va a ser la medida? La unidad de medida de la velocidad máxima, si acá me está dando en centímetros. Metros sobre segundo. En este caso, sí, Centímetro. exacto, centímetro por segundo. Entonces, acá en la calculadora ustedes ponen 2pi por 5, ¿cuánto les da? Treinta y uno, 31,41. Muy bien, 31,41. Muy bien, Chile, gracias. Verifiquen si es correcto. Todo bien, Inge. Muy bien. Correcto, ingeniera. Bien, pasamos a la aceleración máxima. ¿Cuál es la fórmula de aceleración máxima? ¿Quién recuerda? Verifiquen su formulario. Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Sí, ¿Sí? está bien. Muy bien. Ya tenemos la frecuencia angular que es 2pi radian sobre segundo por la amplitud que es 5 centímetros. Entonces, el 2 introduce afectando a la parte numérica y a la parte literal quedaría 4pi al cuadrado radian sobre segundo al cuadrado. Y esto quedaría por 5 centímetros. Entonces, 20 por pi al cuadrado, ¿cuánto sería? Unidad de medida, centímetros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto les sale aquí? $193
7, Ya. coma 39. 197,39 centímetros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Ingeniera, para sacar estos resultados tenemos que convertirlo a radianes, ¿verdad? No, en este ¿No? caso no es una evaluación de ángulo, Diego. Ah, Cuando ya. tenga función seno, coseno y tengas que evaluar, en este caso, sí, que está dado en radianes, sí, tienes que convertir, cambiar. Pero aquí no, directamente pi sabemos que vale 3,1415 puntos suspensivos. Bueno, está bien, ingeniera, está bien el resultado. Bien, les espero, terminen de copiar. Falta un poquito ahí, por Ya, favor. me avisan. Sí. Ya está, ingeniera, ya está. Bien, Ya pasamos está al ahí. ejemplo 3. Bien, pasamos ejemplo 3. Vayan apuntando, voy a ir anotando en la pizarra. Una partícula oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X su desplazamiento varía con el tiempo. De acuerdo con la ecuación dos puntos. X de t es igual a 4 veces coseno de pi t más pi cuartos. Donde X se mide en metros, t en segundos y los ángulos en radianes. Calcular, inciso A. La amplitud, coma, frecuencia y el periodo del movimiento. Inciso B.
la velocidad y la aceleración de la partícula en cualquier instante. En cualquier instante t. Inciso C, la posición, la velocidad y la aceleración en el instante t igual a 1 segundo. Inciso D, la velocidad y la aceleración máxima de la partícula. Inciso E, el desplazamiento entre un instante 0 segundos y t igual a 1 segundo. Inciso F, la fase del movimiento en un instante de 2 segundos. Bien. Para el inciso A, nos pide determinar la amplitud, frecuencia y el periodo del movimiento. Y ustedes recordarán las fórmulas. En este caso, ¿cuánto vale la amplitud? Si ustedes recuerdan, la fórmula era, en este caso, la posición es igual a la amplitud por la función coseno, frecuencia angular por t más fase inicial, habíamos denotado con phi sub 0, ¿sí? En este caso tengo que vendría a ser 4 por coseno de pi por t más 4 pi cuartos. Entonces, relacionando esta fórmula de manera general con nuestro planteamiento, con nuestro ejemplo, ¿cuánto vale la amplitud? ¿4? La amplitud es justamente el coeficiente que acompaña a la función coseno. Bien, por lo tanto, la amplitud vale 4. Unidad de medida, en este caso, se mide en metros. Bien, sería 4 metros. Luego, tenemos que calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia, recordamos que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. No es frecuencia angular, simplemente es la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo y en este caso tenemos como dato el periodo. No. En segundo nomás dice.
¿Sí? No conocemos el periodo. Hay que encontrar el periodo. Bien, podríamos encontrar el periodo a partir de qué fórmula. Acá vamos a poner que la frecuencia angular, recuerden que es 2 veces pi dividido entre el periodo, ¿sí? ¿Conocemos cuánto vale la frecuencia angular en nuestro ejemplo? Sí, a coseno La frecuencia angular, ¿cuánto vale? 4 coseno. No, Mm, es el coeficiente que acompaña a t, Sí. pi. Esa es la frecuencia angular. ¿Sí? Frecuencia angular para nosotros, entonces aquí vamos a poner, reemplazamos que es pi y lo demás vuelvo a copiar como está la fórmula, 2pi por t. Podemos simplificar entonces, puedo despejar aquí el periodo, me quedaría 2pi sobre pi. Acá puedo simplificar y me sale que el periodo es 2. ¿Sí? El periodo es 2. Periodo se mide por si acaso en Segundos. segundos. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto sería la frecuencia? 1 sobre 2 1 sobre segundos. 2, correcto. 1 sobre 2. ¿Y en qué se mide la frecuencia? Hertz. Hertz. Muy bien, hertz. 1 sobre 2 sería 0.5, ¿verdad? 0.5 hertz. Va a disculpar el desorden. Vamos a tratar de estrecharnos un poquito acá. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Esa es la fórmula. Vamos a ir enmarcando nuestras fórmulas. Acá usamos otra fórmula y así sucesivamente. Ya calculamos entonces la amplitud, la frecuencia, cuánto vale el periodo. Ya tenemos acá calculado, sí, el periodo es 2. Entonces ya estaría nuestro primer inciso. ¿Sí? Sí. Inciso A ya está. Con respecto al inciso B, la velocidad, nos pide determinar la velocidad, la aceleración de la partícula en cualquier instante t. Bien, vamos a partir de la posición, ya ustedes recuerdan. Vuelvo a copiar la ecuación que tengo. Es 4 por coseno de pi por t más pi cuartos. Bien, para el inciso B, lo que nos están pidiendo es la velocidad. ¿Ya qué es igual a velocidad? Es la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Derivamos entonces la posición con respecto a t, recordando que la derivada de coseno de u es menos u' por seno de u, ¿correcto? La derivada del ángulo mirando a t, ¿qué nos queda? Sería menos, ¿cuánto es la derivada del ángulo con respecto a t? Es decir, la variable es t. Me va a quedar simplemente pi. Vamos chicos, reaccionen. Esto es derivadas parciales. Porque este término no depende de t. Por lo tanto, automáticamente se hace 0 y quien acompaña a t sería pi. Por lo tanto, me quedaría pi por la función seno del Seno. mismo ángulo. Bien. Luego, haciendo operaciones, nos quedaría menos 4pi
por seno de pi por t más pi cuartos. Ya tenemos la velocidad en función del tiempo. Para determinar la aceleración, recuerden que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vuelvo a derivar y recordando la derivada de seno es igual u' por coseno de u. Entonces acá, todo lo demás me quedaría como tal, 4pi. La derivada del ángulo va a ser simplemente pi por coseno del mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, finalmente, la aceleración va a ser menos 4pi al cuadrado por coseno de pi por t más pi cuartos. Ahí tenemos la fórmula de la aceleración. Luego me pide en el inciso C la posición, la velocidad y la aceleración en el instante t igual a 1 segundo. Fácil, simplemente les pide que evalúen cuando hay un tiempo de 1 segundo. En la ecuación de la posición, entonces sería 4 por coseno. Pi y en lugar de t voy a reemplazar por 1. Más pi cuartos. ¿Ya? Pongan eso en su calculadora. La velocidad evaluada en el instante 1 segundo sería menos 4 por pi por seno de pi por 1 más pi cuartos. La aceleración evaluada en 1 segundo sería menos 4 por pi al cuadrado por coseno y por 1 más pi cuartos. Ahora sí, Diego preguntaba si había que hacer cambio. Sí, cuando ustedes vean las funciones coseno, seno y tienen que evaluar el ángulo en radianes, tienen que convertir a radianes en su calculadora. Que les aparezca la letrita R en su calculadora. En la primera aparece menos 2,8. Menos 2,8. Muy bien. La velocidad, ¿cuánto les sale? A mí me sale 8,8. Bien, 8,8 metros por segundo. $27,91 me sale el último dinero. Muy bien, gracias. 27,91 metro por segundo al cuadrado. Muy bien, ya estamos en el inciso C. Pasamos al inciso D. En el inciso D nos pide calcular la velocidad y la aceleración máximas de la partícula. Entonces, velocidad máxima, recordar que es frecuencia angular por la amplitud. Frecuencia angular sabemos que vale 4 metros. frecuencia angular. Aquí tendríamos que reemplazar primero, Shirley,
Sabemos que el periodo es 2, ¿verdad? Bueno, ya tengo como dato, la frecuencia angular sabemos que es pi, Y ¿sí? Muy bien. Entonces, simplemente va a ser pi por 4. Pi por 4, esto llegaría a ser entonces, a ver, vamos, ¿cuánto suma? Aproximadamente 12 punto algo. 12,56 me sale a mí. 12,56, muy bien, 12,56 metros por segundo. Aceleración máxima, recordar la fórmula, es frecuencia al cuadrado por la amplitud. Entonces sería pi al cuadrado por la amplitud 39.47. 39,47, muy bien. Bien. Luego, ¿qué más nos dice el número? Inciso E, el desplazamiento. Muy bien, desplazamiento en un intervalo de 0 a 1 segundo. ¿Qué significa esto? Necesitamos, por lo tanto, para el desplazamiento, inciso E, vamos a poner con otro color, me pide el desplazamiento. ¿Y me lo puedo poner un ratito en el anterior? Sí, voy a volver, no se preocupen, voy a volver para que ustedes puedan copiar. Primero estamos resolviendo conmigo y después ustedes van a poder volver a copiar si les faltó algo. El desplazamiento en T0 y a T1. Entonces acá cuando dice desplazamiento, lo que están buscando es a partir de la posición. Teníamos que esto vale 4 por coseno de pi por t más pi cuartos. Entonces, el desplazamiento quiere decir que tienen que encontrar delta de x, va a ser igual a x sub 1, llamémoslo así, menos el x sub 0. Esta sería la fórmula del desplazamiento. Donde para t igual a 0, entonces voy a conseguir el x sub 0. Bien, reemplazando tendríamos coseno de pi por 0 más 4 pi cuartos. Quedaría en 4 por coseno de pi cuartos, ¿ya? Y para un tiempo 1 voy a conseguir x sub 1. 4 por coseno de pi por 1 más pi cuartos. Y acá me quedaría 4 por coseno, 4 y 1, 5 pi cuartos. ¿Ya? Eso en su calculadora y por lo tanto el desplazamiento delta de x, ¿cuánto vale x sub 1? Vean cuánto vale el x sub 0. Haciendo esa diferencia, encontramos el desplazamiento. Inge sale 3.9 ¿En cuál? en el X haciendo a 0. 3,9. Sí, 3,99. 3,99, ¿ya? El otro, menos 2,82. Menos 2,82. El primero Inge, me sale. una pregunta. Hace rato la calculadora me lo cambié en rad. Ahora me lo puse a gra. No sé cuál tengo que usar para sacar el resultado bien. Radianes. Radianes, porque tiene Está mal coseno. entonces, Inge, está mal. Ya, bien. Corrijan. Ahora se pueden equivocar.
El de arriba es 2,82 positivo, el primero. Sí, ¿Ya? está bien. ¿Y el de abajo estaba bien o no? Sí, creo. Sí, el de abajo es negativo, está bien. Sí, está Ya. bien, menos 2,82. Bien, no hay problema. Entonces reemplazamos el orden. ¿Quién es x sub 1 menos 2,82? Menos, dice la fórmula, menos x sub 0. X sub 0 vale 2,82. Por lo tanto, ¿cuánto sale todo esto? ¿No sería más ahí en el medio? Es menos 2,82. porque aquí nos dice menos. O sea, estamos anotando x sub 1, que vale menos 0,82, menos x sub 0. X sub 0 es un valor positivo. Ah, Por lo tanto, sería el de esta. negativo lo puso atrás, ¿no? El negativo lo puso adelante, diré. Claro, en el orden mismo, ¿ve? X sub Menos 1, 5,64. Menos 5,64. muy bien. Esto sería en metros. Esto sería el desplazamiento en ese intervalo, de 0 a 1 segundo. Bien, y finalmente tenemos el inciso F, que nos pide la fase del movimiento evaluada en un tiempo de 2 segundos. Bien, quizá, bueno, acá la fase del movimiento sería justamente esta parte de acá. Todo esto de acá sería la fase del movimiento. Vamos a anotar acá inciso F. La fase se define por fase, va a ser igual, primero la fórmula, ¿ya? 4, perdón, frecuencia angular por T por phi sub 0. Eso es justamente lo que tenemos como el ángulo de la función coseno para nuestro caso y nos pide evaluar en el tiempo de 2 segundos. Para nuestro caso, W valía pi. Evaluamos acá 2 segundos. ¿Y el ángulo phi cuánto vale? Recuerden acá que phi sub 0 es un ángulo que vale pi cuartos. Entonces sumamos pi cuartos. La suma de todo esto nos quedaría, entonces voy a tener 2 pi más 4 cuartos, 8, 9 cuartos, ¿correcto? 9 pi cuartos. Sí. 9 pi cuartos, en este caso sería radianes. Estamos hablando de ángulo, fase. Bien. Ese sería el ejemplo número 3. Voy a pasar ahora para que ustedes copien. No sé si aquí falta copiar el A1. ¿Confirman? Bien, ahí déjalo, no, tengo que copiar. Ya, está bien. Me avisan, por favor, para continuar. ¿Ya? Pedacito. ¿Al 2? Sí, por favor. Sí. Gracias, muy amable. No hay por qué.
Pasamos a la siguiente. Sí, Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿En qué? Sí, adelante. Es una pregunta. ¿Dónde está el círculo morado? ¿Es un signo negativo o un signo positivo el que está tapando ahí? X sub 1 menos X sub 0. No, arriba, en la primera línea. Ah, sí, sí, positivo. Ah, ya, gracias. Y que aquí en la fase, en la última, en el inciso último, ¿es necesario dejarlo así sobre 4 o sacarlo todo 2pi más pi entre 4? Me salió 7, pero ¿es válido así o solo como lo hizo usted? En el inciso F, Siguen ahí. en este caso, ¿se refiere a este punto? A ver, Se vamos. refiere al resultado, creo, ingeniero. ¿Aquí? Sí, ahí yo lo saqué todo así dividido entre 4. Sí, Salió está 7. bien. No, no puede ser 7 porque acá sería, si sacas factor común, sería 2 por 4, 8 más 1, 9 pi cuartos. Vuelva a introducir a su calculadora, tal como Si estaba. ponen la calculadora ingeniera, igual tiene que salir 9 pi Correcto. cuarto. Sí, 9 pi cuartos, sí. Y me salió 7. Solo sin dividir me sale así 9 pi sobre 4. No debe estar aplicando bien Shirley, revise, porque si tú sacas factor común, viene a ser 4. 4 por 2, 8 más 1, 9. No, yo lo saqué así todo completo. Así Es que como Shirley se dice, refiere, si hace la operación de 9pi entre 4, sale 7, 7,06. yo lo hice todo completo, desde 2 por pi más pi sobre 4 me salió 7. Le digo que sí es bueno hacerlo así del todo junto o Ah, dejarlo así sí, sobre sí. como lo hizo usted. En términos de pi. Sí. Sí, ingeniera, eso se refiere. Ay, 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 no lo estaba entendiendo. Sí, está bien. ¿Cuánto le sale acá? 7, 7,06. Listo, muy bien. También. Pero lo podemos dejar así, ¿no? Entre 9pi. También, sí, en términos de pi no pasa nada. Sabemos que pi es un valor numérico. Bien. Imagino que ya están terminando de copiar.
Bien, confirman si ya lo tienen. Vamos a pasar al siguiente subtítulo. Vamos Por a... mi parte, yo ya acabé, ingeniero, no sé mis Ya, compañeros. muy bien, Diego, gracias. ¿Qué dicen los demás? No se distraigan. Igual, igual. Ya, muy bien. Pasamos entonces al siguiente subtítulo. Vamos a anotar un poco de teoría y luego anotamos las fórmulas. Pongamos como subtítulo masa sujeta a un resorte. Escribamos acá la parte teórica. Una masa sujeta al extremo de un resorte con la masa moviéndose libremente sobre una superficie horizontal sin fricción. O verticalmente en el aire, coma, oscilará si se la aparta de su posición de equilibrio, en este caso la posición de equilibrio x igual a 0, donde el resorte se encuentra sin deformar. Coma, con un movimiento armónico simple. En la figura siguiente se observa un esquema para una masa que oscila sobre una superficie horizontal sin fricción. Punto seguido. Cuando la masa se desplaza una pequeña distancia x,
desde su posición de equilibrio el resorte ejerce una fuerza dada por la ley de Hooke. Que en este caso la fórmula que muestra es fuerza va a ser igual menos K por X. Se sabe que esta fuerza siempre es opuesta al movimiento. Luego, aplicando la segunda ley de Newton, suponiendo que esta es la única fuerza que actúa sobre la masa, se obtiene. Bien, entonces, fuerza es igual a menos K por X. Y aquí relacionando con la segunda ley de Newton sería masa por aceleración. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y a partir de esto podríamos despejar la aceleración y tendríamos que, nos quedaría todo lo que divide pasa a todo lo que multiplica pasa a dividir, entonces la fórmula quedaría K por X sobre M. O también se puede escribir K sobre M por X. Bien, vamos a describir qué significa todo esto. Voy a pasar a la siguiente hoja. Ingeniera, ¿lo puede volver a poner un ratito? ¿Está terminando de copiar? Ya, si Sí, no, acaben de copiar y luego pasamos. gracias.
Ya está por mi parte, ingeniero. Bien, ¿confirman si ya lo tienen todos? Y Ya. Entonces, lo que quiere decir esto, que la aceleración de esta masa es proporcional Ingeniera, se cambió de hoja ahora sí. sí, gracias. La aceleración de la masa m es proporcional al desplazamiento desde su posición de equilibrio y en dirección opuesta. Punto seguido, como la aceleración es la segunda derivada de la posición, y definiendo el cociente en este caso K sobre M igual a la frecuencia angular al cuadrado, se puede escribir de la siguiente manera. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a menos velocidad angular por X. Bien, acá vamos a hacer una representación gráfica de la elongación, por ejemplo, en el primer caso, en el segundo caso y en el tercer caso. Tenemos acá el caso de que tengo un resorte estirado. En el segundo caso vamos a ver el resorte no deformado. Y en el tercer caso, un resorte comprimido. Vamos a poner acá una referencia que sería el punto de equilibrio, x igual a x sub i. Bien.
Entonces, cuando dice un resorte estirado, quiere decir que pasaría el punto de equilibrio, más o menos ahí. Un resorte no deformado simplemente se presenta de esta forma. Hasta la línea. Hasta el punto de equilibrio, y un resorte comprimido se podría ver Más corto. más. Más chiquitín. Muy bien. Muy bien. Aquí tendríamos x igual a menos x sub f, y acá esta referencia sería x igual a x sub f. Aquí hacemos, aquí hay una fuerza que está actuando, y en este caso, cuando está comprimido, tendríamos una fuerza que actúa hacia el punto de equilibrio. Muy bien. Y luego vamos a ir anotando las fórmulas para la masa sujeta al resorte, el periodo y la frecuencia del sistema. Entonces acá vamos a poner fórmulas. Para la masa sujeta al resorte. El periodo y la frecuencia. Bien. Entonces, la primera fórmula habla del periodo. Periodo va a ser igual a 2 veces pi por la velocidad, por la frecuencia angular, que esto sería lo mismo. Recuerden que frecuencia angular, a partir de esta igualdad, si yo despejo frecuencia angular, sería aplicando la raíz cuadrada, y me quedaría bueno, en este caso, como está abajo, me va a quedar masa por la constante K. Ahí va una fórmula más. Por lo tanto, la frecuencia sabemos que es 1 sobre T y 1 sobre 2pi por K sobre M. Esta vendría a ser la frecuencia. Bien, ahora ya con esto, en realidad, si usted reemplaza, simplemente deduce de acá. El periodo va a quedar 2 veces pi por W. Si usted despeja, sería W va a ser la raíz cuadrada de K sobre M. Pero como W está en el denominador, entonces ahí estaría haciendo operaciones extremos con extremos, medios con medios, y nos quedaría al revés. Raíz cuadrada de M sobre K.
Luego, todo lo que es el periodo reemplacen acá, si quieren hacerlo más detallado, es decir, dos veces pi por todo esto, les va a llegar a, se va a deducir a todo esto. ¿Ya? Si ustedes quieren un poquito manipular las fórmulas, van a llegar a esto. Ahora viene el ejemplo. Ya tenemos las fórmulas, nos vamos a nuestro cuarto ejemplo. Pero antes me confirman si ya están listos para anotar el ejemplo. ¿Sí? ¿Pasamos? Y Bien, entonces ejemplo número 4. Anotamos ejemplo 4. ¿Otro lo puede volver un rato por? ¿Faltó? Unos minutos, ahí Sí. no estamos copiando. Está bien, por eso pregunté. Tienen que responderme sí, no. Es que cuando no respondemos es porque estamos copiando, ingeniero. O a lo mejor ya están haciendo otra cosa también y no me escuchan. Sí. Ya. Bien, pasamos al ejemplo número 4. Dice, un ratingo lo puede poner al anterior, es que para sacar el screen nomás. Sí, Al anterior. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. viene porque. Muy bien, vamos al ejemplo número 4. Bien, en el ejemplo 4 nos dice una masa de 200 gramos se conecta a un resorte de constante 5 newton de constante 5 newton sobre m, que es libre de oscilar
sobre una superficie horizontal sin roce. Si la masa se desplaza 5 centímetros, del equilibrio, y se suelta desde el reposo, coma, como en la figura anterior. Calcular, inciso A. La frecuencia y el periodo del movimiento. La frecuencia y el periodo. Inciso B, la rapidez y la aceleración máxima. Máxima. De la masa. Inciso C, el desplazamiento. El desplazamiento, coma, la rapidez y la aceleración. En el instante t igual a 2 pi segundos. 2 pi segundos. Muy bien. Resolvamos. Bien, tenemos como datos, en este caso, una masa me da que vale 200 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramo esto? Haciendo una conversión, en un kilogramo sabemos que hay 1000 gramos, ¿correcto? Llevemos al sistema internacional. 0,2. Entonces sería 0,2 kilogramos. Bien, luego tenemos que la constante K es igual a 5 newton por m sobre metro. Luego la amplitud sabemos que nos están dando 5 centímetros. 5 centímetros, convirtiendo a metro. En un metro sabemos que hay 100 centímetros, por lo tanto sería en el 5 sistema metros. internacional, ¿correcto? 0.05 metros. Bien, y además tenemos una velocidad inicial de 0. Bien, entonces, por
porque acá nos dice que se suelta desde el reposo. Bien, con esta información, ¿cuál es la fórmula para calcular la frecuencia? Ya la tenemos por acá. En este caso, frecuencia, no es muy específico, pero hace referencia a la frecuencia angular, que por fórmula sabemos que va a ser K sobre M. Bueno, acá reemplazando sería 5 newton por metro. La masa sería 0.2 kilogramos. Por lo tanto, hagan cuentas, saquen la raíz cuadrada de 5 dividido entre 0.2. Y en este caso, la frecuencia 25. 25 en raíz cuadrada. Ah, me olvidé. 5 me pareció. 5. Unidad de medida de la frecuencia angular, ¿qué nos debería salir? Radiales. Muy bien. Sobre segundo. Luego me pide el periodo. Calculamos el periodo, ya sabemos que el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces acá dividimos sobre 5. Todo esto nos va a dar en segundos en el sistema internacional. 2pi dividido entre 5, ¿cuánto es? 1,25. Muy bien, 1,25 segundos, correcto. Inciso B, pasamos al inciso B. Nos piden determinar la rapidez máxima. Rapidez máxima se refiere a la velocidad máxima. Y para ello sabemos que velocidad máxima es frecuencia angular por la amplitud. Ya tenemos acá la frecuencia angular, sería 5 radianes por segundo, por la amplitud que es 0,05 metros. ¿Cuánto le sale la velocidad máxima o rapidez máxima? 0,25. Correcto, 0,25 unidad de medida de la velocidad máxima, metro por segundo. Si fuera frecuencia angular, radian por segundo. En este caso es la velocidad, simplemente metro por segundo. Bien, ¿cuánto vale la aceleración máxima? Otra vez, recordamos la fórmula. Aceleración máxima es... Frecuencia angular al cuadrado. Correcto, y acá sabemos que esto vale 5 radianes por segundo elevamos al cuadrado por 0,05 metros. Unidad de medida de la aceleración. Metro por segundo. Muy bien, metro por segundo al cuadrado. Entonces calculen por favor cuánto es 5 elevado al cuadrado por 0,05. 1,25 me salió. 1,25. 1.2. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Y finalmente, inciso C, el desplazamiento, la rapidez y la aceleración para un tiempo de 2pi segundos. Bien, en este caso... para el último inciso. Me pide que evaluemos para t igual a 2pi segundos.
Bien, la posición vendría a ser, bueno, en este caso en función del tiempo, sería la fórmula A por coseno de W por T. Y a partir de esto calculamos o determinamos la velocidad. Sabemos que es la derivada de la posición con respecto a T y nos va a quedar menos A por W por la función seno de W por T. Y para determinar la aceleración derivamos la velocidad con respecto a T y nos quedaría, mirando a la variable T, otra vez nos quedaría A por frecuencia angular al cuadrado por coseno WT. Una vez que ya tengo las fórmulas, procedemos a evaluar simplemente. En este caso, para T igual a 2pi, entonces sería, sabemos que la amplitud vale 0.05 por coseno. Sabemos que W, ¿cuánto vale W? 5. 5, ¿verdad? Muy bien, entonces sería 5 por 2pi, que nos queda aquí. Y vamos a volver a escribir 0.05 por coseno de 10 veces pi. Todo eso en la calculadora. Con respecto a la velocidad, nos quedaría menos, perdón, A sabemos que vale 0.05 seno de, otra vez acá, 10pi, sí, se va a simplificar a 10pi, reemplacen acá, W vale 5, T vale 2pi, entonces directamente sería 10pi. Bien, y finalmente la aceleración evaluada en 2 veces pi sería menos 0.05 por, aquí olvidé algo, ¿verdad? Por 5. La velocidad, perdón, la frecuencia angular es 5 por seno de 10pi. Ahora sí estamos bien. Y aquí, para no estrecharme, vamos a hacer acá abajo. Reemplazamos 0.05, 5 al cuadrado por coseno de 10pi. Muy bien, nada más eso, pido que calculen. En la 2 primera me salió 0,05. 0,05, muy bien. Unidad de medida, metros. Cero. No sé si está bien, pero en el segundo me sale 0. Sí, es correcto, sale 0, porque esto, seno de 10 pi es 0. Sí, está bien. Y finalmente, ¿cuánto Menos les? 1,25. Menos 1. Menos 1.25. Sí. Sí, eso sale. Muy bien. Ya. Súper. Bien, señores, ahora les toca copiar. Si no lo tienen, vuelvo a la anterior hoja y me avisan cuando ya lo tengan. Cri-
Un ratito, Inge, por favor. Está bien, espero. Ya está, Inge. Ya, por mi parte, a mí ya está. Ya, esperamos a Luis Gabriel un minuto más. Cenar, Inge. Ya está, Inge. Ya me duelen las nalgas estar sentado. Se está enfriando el logro, Inge. ¿Quieren ir a cenar? Sí. Solamente 3 personas quieren ir, las demás quieren seguir pasando clase. Entonces, Ya hay que cenar para Todo bien, ingeniero. todo bien. Todo está Hay que bien. comer algo ya. Ya es muy tarde ya. sí, mejor no coman porque les va a dar pesadilla. Muy tarde ya es. Me va a dar Van a pesadilla con engordar. física. Las pesadillas que hace con hambre. Bien, jóvenes, se han comportado bien. Espero que hayan logrado entender lo que hemos hecho. Voy a dejarles ir a cenar. Solo faltan casi 15 minutitos para terminar la clase. Entonces, quedamos aquí y el viernes vamos a continuar. Ya, falta todavía varias fórmulas que anotar y algunos ejemplos. Bien, entonces vayan repasando lo que es el tema de vectores, sistema de partículas. Trataré de pasarles alguna guía práctica reducida para que ustedes un poquito se enfoquen y resuelvan para que estén preparados ¿Es para el examen examen. procesual o del parcial? Para el examen parcial, porque ya ustedes tendrían que entrar al examen parcial a partir del domingo, creo, o el lunes. Inge, ¿el parcial va a ser virtual o presencial? Virtual, es virtual. Solo que no hemos hecho un examen práctico para física, ¿correcto? Sí. Entonces, supongo que el viernes vamos a hacer un examen práctico que no nos lleve más de 20 a 25 minutos al finalizar la clase, ¿ya? ¿Y Entonces, cálculo también va a ser virtual el examen? claro, sí, es virtual, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos el día viernes y recuerden que el viernes tienen examen procesual, entraría el tema de vectores, sistema de partículas y esta parte de movimiento oscilatorio, hasta donde avanzamos hoy. Prepárense, repasen sus apuntes y darían el examen procesual el día viernes de forma presencial y después ya viene el examen parcial que sería virtual. Bien, si no hay otra pregunta, entonces quedamos aquí y continuamos viernes. Ya, gracias. Hasta luego. Listo. Así que nos vemos. Buenas noches, hasta luego, buen descanso. De hecho,